hay a nivel de tubo digestivo. Si por alguna razón se esté reteniendo hidrógeno en gas, ¿no? Dióxido de carbono, metano, que es el CH4, se reduce también el pH fecal y esto a su vez conlleva a que se produzca más fermentación y esto también hace que se acumulen más sustratos fermentables y se produzca, por ejemplo, más gas. Hay otra situación muy particular. La producción de gas y el tipo de gas que se produce también depende de la flora bacteriana o de la flora microbiana que tenga cada persona en el intestino. Cuando una persona consume grandes cantidades de fibra, sobre todo soluble, como son almidones resistentes, también lactosa, como les había mencionado, ¿verdad? En personas que obviamente tienen déficit de lactasa, o también cantidades de fructosa o polialcoholes. Vamos a ver que la fructosa también cuando no puede absorberse también va a aumentar la producción de gas en el colon y puede generar flatulencia. Entonces, por ejemplo, esas personas que pasan consumiendo grandes cantidades de jugos envasados, endulzados con fructosa, muchas veces esto es lo que les produce la flatulencia, ¿no? Entonces, a veces, en conclusión, el gas se puede acumular a nivel intestinal porque se aumente la producción o porque se disminuya su expulsión. Y también, como les decía, un tercer factor, la entrada exagerada de aire, como en el caso de las personas que degluten aire, llamado aerofagia, como en el caso, por ejemplo, a veces de los pacientes que están con oxígeno. Y otra cosa, los pacientes que están con dificultad respiratoria, como respiran con más frecuencia, una persona normal respira aproximadamente de 14 a 20 veces por minuto. Cada vez que nosotros respiramos, entra un poquito de aire a la cavidad, al tubo digestivo. Pero cuando una persona tiene problemas por enfermedad respiratoria, neumonías, cardiopatías, enfermedades pulmonares, en las que se aumenta la frecuencia respiratoria, entonces obviamente también entra más cantidad de aire al tubo digestivo y esto contribuye también a que se retenga más gas a nivel intestinal y nos lleve a problemitas de sintomatología como la que ya sabemos, ¿verdad? También, ¿por qué es que nos dan gases a veces los frijoles, los garbanzos? ¿Alguien recuerda por qué nos dan muchos gases a veces los frijoles? Por el azúcar, que es la rafinosa, un oligosacárido resistente. Sí, entonces hay alimentos que nos van a producir más gas. Hay gente que tolera menos la rafinosa y les produce más gas. ¿Y saben ustedes cómo hacer un poquito para que nos dé menos molestia el consumo de frijoles? Remojo. Exacto, el remojo y descartar el agua, ¿verdad? Es recomendable dar esta medida a los pacientes incluso cuando les dejemos otro tipo de leguminosa, ¿no? No solo con el frijol, sino que también, por ejemplo, bueno, son de la misma familia, garbanzos, lentejas, ¿no? No solo con el frijol rojo o el negro, ¿verdad? Y obviamente el tema de la fibra, ¿verdad? El otro problema que vemos con frecuencia es el estreñimiento a nivel intestinal, que ya como ya sabemos es la dificultad para defecar. A veces hay defecaciones que son difíciles o infrecuentes y a veces pueden ser frecuentes pero pueden ser difíciles o en muy poca cantidad y hay una sensación de incomodidad, o sea, esa sensación de que no ha vaciado el recto. El paciente a veces queda con esa sensación de no haber podido defecar aunque no salga la defecación, y esa defecación es incómoda. Es muy frecuente en nuestra población, y ya sabemos que los opiáceos o los relajantes musculares también, o los antiespasmódicos pueden contribuir también al estreñimiento. Más o menos una persona tiene que defecar 200 gramos al día de heces fecales, ¿no? Hay personas que a veces no defecan a diario, defecan día de por medio, pero como dicen, defecan lo que tenían que haber defecado.
Y hay personas que defecan todos los días, pero no sale lo que tenía que haber salido. Dicho así de forma un poquito coloquial o folclórico. Entonces, esto es bien importante valorarlo, porque a veces hay personas que dicen, no, yo defeco todos los días, pero no evacúan lo que deberían de evacuar, ¿verdad? Fíjense que normalmente lo que tarda en un alimento entre lo que entra por boca y sale a través del recto anda alrededor de 18 a 48 horas. Y obviamente depende, como habíamos mencionado, de el tipo de alimentos, de la cantidad de la fibra, de la cantidad de líquidos, ¿no? Bueno, ya es hora, pero aquí vemos las causas del estreñimiento, ya las sabemos de memoria, vamos a avanzar, ya pueden contestar estas preguntas del examen. Pero ojo, aunque ya sabemos causas de estreñimiento como fármacos, estilo de vida, poca ingesta de agua, poca ingesta de fibra, a veces hay enfermedades que aunque el paciente cumpla con estilos de vida saludables, pueden generar estreñimiento, sobre todo en los pacientes con problemas neurológicos, en los pacientes con trastornos endocrinos graves. Puede haber estreñimiento, como por ejemplo en el hipotiroidismo se puede presentar estreñimiento. Entonces, cuando el caso es leve y funcional, cuando el caso de estreñimiento es leve y funcional en el sentido de que hay un mal funcionamiento del estreñimiento por malos estilos de vida, mala alimentación, pues prácticamente esto mejora con fibra dietética, ejercicio y atender la necesidad de defecar, porque ojo, muchas personas no atienden el deseo de defecar en el momento y esto también hace que se produzca estreñimiento. A veces las personas por la situación de trabajo están en la oficina, no tienen chance ni siquiera de ir a defecar en el momento adecuado y esto también aumenta el estreñimiento. Por eso la importancia de hacer un horario para la defecación. Y también pues hay medicamentos que pueden contribuir a mejorar el estreñimiento, como los que ustedes ven acá. Son las 7 de la noche. Jóvenes, seguimos. Mañana es viernes, ¿no? Con